Romanos 9, 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, algunos en la historia del cristianismo observan estas declaraciones que aparecen aquí en Romanos y entienden que son afirmaciones muy duras, que son un poco difíciles de digerir. De hecho, hay doctrinas en las Escrituras que desafían nuestro límite de razonamiento. Hay cosas que no logramos entender completamente. Bueno, una de esas doctrinas, probablemente polémicas, sin lugar a dudas, es la elección soberana de Dios. Y cómo eso es compatible con su justicia, su perfecta justicia. La soberanía de Dios en la salvación del hombre es un asunto que históricamente se ha discutido. Y el asunto de la discusión es que a Dios eligiendo, muchas veces se lo acusa de injusto, que Dios es injusto. De hecho, hasta hoy día muchos, ¿por qué no creyentes?, se preguntan: ¿cómo puede Dios elegir a una persona y rechazar a otra persona antes que siquiera hayan nacido? ¿Cómo puede hacer Dios esto? ¿No es esto injusto? Permítanme leerles algunos comentarios de lo que eruditos han opinado respecto a esto. Dice John MacArthur: a la luz de la sabiduría y los estándares humanos, especialmente en las sociedades democráticas, donde las personas son consideradas iguales ante la ley, las ideas de elección y predestinación son repulsivas e inaceptables. Y es interesante lo que observa John MacArthur sobre esto. Robert Mons, otro erudito, dijo esto: la naturaleza inalterable de Dios y la justicia absoluta de sus acciones son sin duda más difíciles de entender para el lector del siglo XX que para los que vivieron en el periodo bíblico. Increíblemente, hoy, por nuestra condición sociocultural, esta doctrina es difícilmente digerible. Calvino, siglo XVI, dijo esto, ya por el año 1500 y un poco más. Algunos se imaginan que es injusto el que Dios acepte a uno y rechace a otros, ya en ese entonces. Por miedo al hecho de que Dios pueda ser blasfemado o acusado, algunos confiesan que la salvación o la perdición de los hombres no depende de Dios, sino únicamente de la libre elección humana. Hay personas que por miedo a que Dios sea visto como injusto, afirman que esta doctrina no es tal, no está en la Biblia, y que la salvación incluso depende solo del hombre. Los escolásticos, referencia Calvino, ya en aquel entonces, hablaban de Dios no como aquel que soberanamente elige, sino que ellos formularon
la presciencia de Dios o el preconocimiento de Dios. Que Dios solamente salvó a aquellos que Él sabía que algún día le iban a elegir. Todo esto para tratar de escapar de esta tensión de cómo puede ser que Dios elija a algunos. En mi opinión, Robert Mons, considerando nuestro contexto, es el que, digamos, le da como mínimo al palo, podríamos decir, si no mete gol. Culpar a Dios por mostrar misericordia a algunos, mientras endurece a otros, es requerir que Dios, piensen esto, es requerir que Dios se conforme a nuestro falible y arbitrario concepto de justicia. Y ese es el problema. Cuando nosotros pensamos en la elección y sugerimos allá en el fondo, secretamente en nuestro corazón, que Dios pudiese ser injusto por elegir solamente a algunos, probablemente tengamos un problema de definición. ¿Qué es la justicia? Y cuando nosotros pensamos en justicia, pensamos como nosotros entendemos lo que es justo. Lo que sigue entonces en Romanos, aquí concretamente en este pasaje, es lo que muchos teólogos han definido como una teodicea o una defensa de Dios, la defensa de la justicia de Dios. Este verso 14 del capítulo 9 introduce una respuesta a una objeción que muchos probablemente puedan tener, ya en tiempos de Pablo e incluso hasta nuestros días. Objetar que Dios es justo. Usted podrá ver que las preguntas retóricas que Pablo formula en el verso 14, ¿qué pues diremos? Una pregunta retórica, no hay nada para decir. ¿Que hay injusticia en Dios? Se responde solo, no, pero Pablo lo reafirma. Estas preguntas vuelven de manera recurrente a introducir en la argumentación de Pablo una respuesta a alguna objeción que los lectores de la carta a los romanos pudiesen tener. Pablo ya ha hecho esto en capítulos anteriores, haciendo preguntas. Como Pablo lo ha hecho antes, aquí de nuevo él está anticipando que personas pudiesen contraargumentar u objetar las afirmaciones que previamente Pablo hizo. Por eso dice, ¿qué pues diremos? Porque está conectado a lo que dijo antes. ¿Que hay injusticia en Dios? Bueno, pero ¿cuál es entonces esta objeción? Bueno, claramente Pablo lo está afirmando. En ninguna manera hay injusticia en Dios. Pero ¿por qué es que alguien pudiese llegar a esa objeción? Bueno, tiene que ver con lo que dijo versículos para atrás. Pablo acabó de recordarle a los lectores judíos, entendemos nosotros, que Dios en su soberanía escogió a Isaac por encima de Ismael y a Jacob por encima de Esaú. Y esto lo hizo Dios, como dice el texto, antes que ninguno de ellos naciese. Ni habían hecho bien ni mal, y Dios eligió. Entonces ahora entendemos por qué la objeción. ¿No es injusto esto? Y ambas referencias en las Escrituras tienen como objetivo argumentar sobre el hecho de que Dios escogió solamente a algunos para que fuesen herederos de la promesa y a otros sencillamente no. Eso es lo que afirmó Pablo. Y aquí uno puede esperar la objeción. Solamente recordemos lo que dice capítulo 9, verso 3. Mire conmigo lo que dice las Escrituras. Pablo está hablando en el contexto de la salvación respecto a sus hermanos en la carne, los israelitas. Dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, yo mismo ser maldito, separado de Cristo, esto es, no salvo por amor a mis hermanos.
estaba deseando la salvación de sus hermanos israelitas, los que son parientes según la carne. Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Este es el contexto donde nosotros debemos de situar las declaraciones del verso 14 al 18. Este es el contexto donde se puede levantar la objeción contra Dios de por qué está haciendo lo que hace. ¿Acaso esto no es injusto? Lo que se plantea entonces es esto que sigue. Considerando las afirmaciones anteriores, nadie es escogido o rechazado a causa de quien era o habría de ser. Eso es lo que Dios está afirmando aquí. O incluso nadie es escogido por lo que hizo o lo que hubiese de hacer. Sino, y el texto es enfático, sino por el que llama. De ahí viene la lección. Verso 11, mire conmigo. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Da la razón de la elección. Dios mismo es la razón. Entonces, continuamos con el asunto de la objeción. La objeción que se plantea, esto es por reflejo, casi automático podríamos decir. Es natural de nosotros los seres humanos que ante semejante declaración nosotros digamos, ¿y acaso lo que está haciendo Dios no es de manera injusta y arbitraria escoger a uno por encima de otro mucho antes que cualquiera de ellos tuviera la oportunidad de confiar en Él o rechazarlo, o de optar obedecerlo o desobedecerlo? En términos prácticos, ante esta situación, la respuesta natural es decir, hay injusticia en Dios. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, conectamos de vuelta a lo que dijo Mons. ¿En base a qué nosotros podríamos decir que Dios es justo o injusto? ¿En base a qué? ¿En base a nuestros razonamientos podemos decir que Dios es justo o injusto? ¿Qué es lo justo? Bueno, interesante, porque en la Biblia el término que se le aplica a Dios, injusto, significa sencillamente alguien no recto. La gente sospecha que por Dios elegir a alguien, Él no es recto. Un léxico dice que lo opuesto a la justicia, la injusticia es maldad, que hay maldad en Dios. Y obviamente la maldad es un pecado, es exactamente lo opuesto a la verdad. Es sugerir que Dios no es verdadero si acusamos a Dios de injusto. Es sugerir que en Él hay pecado, es sugerir que en Él hay maldad. Tiene que ver con el carácter mismo, es sospechar de Dios en su esencia, en su propio ser, como alguien malvado, no recto. Es interesante porque esta definición lo encontramos aquí en Romanos. Si usted va a capítulo 2, verso 8, por favor me acompaña, usted va a notar justamente estas definiciones que acabamos de citar o leer. Dice capítulo 2, verso 8 de Romanos: pero ira y enojo a los que son contenciosos, y presta atención a esta frase, y no obedecen a la verdad. ¿Qué es lo opuesto a obedecer la verdad? Lo que viene ahora. Sino que obedecen a la injusticia. Sugerir que Dios es injusto es sugerir que Dios no es verdadero, según la definición bíblica. Primera de Juan, capítulo 5, verso 17, dice esto:
Toda injusticia es pecado. Por ende, si pensamos que Dios es injusto, estamos sospechando que Él es pecaminoso. Toda injusticia es pecado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que la Biblia moldee nuestra definición de lo que es justo. Necesitamos nosotros instruirnos en qué es la justicia, qué es justo. Bueno, acompáñenme conmigo, vamos a Deuteronomios capítulo 32, verso 4. Y vamos a ver unas declaraciones extraordinarias. Deuteronomios capítulo 32, verso 4. Vamos a encontrar que por definición, lejos de Dios ser injusto, Dios es justo, y aquí vienen, digamos, sinónimos: recto, veraz, sin iniquidad. Esto es lo que necesitamos afirmar. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Mira, aquí vamos a absorber definición de justicia, de lo que es justo. Porque todos sus caminos son rectitud. ¿Qué es lo justo? Los caminos de Dios. Eso es lo justo. ¿Qué es lo verdadero? Dios es verdadero, Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en Él. Podemos definir justo o justicia en una sola palabra. Justo es Dios. Justicia es todo lo que Dios es y hace. Eso es justo. Él es justo y recto. Esa es la definición de justicia. Vaya conmigo a 2 Samuel, capítulo 7, verso 28. No solamente Dios es justo y todo lo que hace, sin lugar a dudas, se conforma a lo que es recto. Él es verdadero, no hay iniquidad en Él. Ahora nos dice las Escrituras que todo lo que Él dice, no lo que nuestra sociedad dice, no lo que nuestra cultura dice, no lo que nuestros pensamientos dicen, todo lo que Él dice, eso es justo. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. 2 Samuel 7:28, no sé si estoy bien, ¿sí? 2 Samuel 7:28. Tú eres Dios y tus palabras son verdad. Indefectiblemente, porque Dios es Dios, todo lo que Él dice, eso es lo verdadero. Eso es lo recto, eso es lo justo. Y has prometido este bien a tu siervo. Si Dios es Dios, entonces sus palabras, las suyas, son verdad. Mire, me encanta Salmo 119. Vaya ahí, nos quedamos ahí un momento. Salmo 119, vaya hasta los versos 140 en adelante, 142. Más concretamente. La justicia que usted observa, la nuestra, las formulaciones que hacemos en nuestras mentes, de qué será lo justo y qué será lo injusto, esos son pasajeros. Son definiciones nuestras muchas veces. Y muchas veces estas no están atadas a lo que es verdadero. ¿Sabe qué es eterno? No temporal como nosotros. ¿Sabe qué es eterno? Mire lo que dice el salmista. Tu justicia, Dios, la tuya, la que tú defines, Dios, es justicia eterna. Tu ley, la verdad. ¿De quién otro más, de qué otro ser se podría decir que su justicia es eterna? De ningún otro. Solamente se puede decir eso de Dios. Él define. Verso 144, 119, 144.
Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Nosotros necesitamos recuperar de manera urgente el concepto de lo que es justo según lo que la Biblia dice que es justo. Ahí tenemos que atar nuestros pensamientos. Todo lo que es justo, todo lo que es recto, todo lo que es veraz, es lo que Dios dice que es. Punto. Eso es justo. Solo recordemos lo que acabamos de leer en los Salmos. ¿Lo vio? Tu justicia es eterna, Dios, no la nuestra. Tu ley es la verdad, no la Constitución paraguaya y la de ninguna nación. Tu ley es verdad. Justicia eterna son tus testimonios. Y los testimonios de Dios están escritos, lo tenemos en nuestras manos, los estamos leyendo. Ahí está la justicia eterna. Ahí está nuestra definición de todo lo que es justo. Ahí está la definición de quién es Dios, como Él quiso revelarse. Ahora, pensando en todo esto, teniendo estas definiciones preciosas, seguras, firmes, vamos a observar entonces el detalle más importante en la argumentación que Pablo hace en Romanos. Romanos capítulo 9, verso 14. El detalle más importante. Bueno, nosotros hemos señalado anteriormente que los versos 15 al 18 conforman lo que se conoce una teodicea o una defensa de la justicia de Dios. Porque claro, ¿de qué otra manera vamos a defender que Dios es justo si no es por medio de lo que Dios dice en su palabra? Y esto nosotros podemos apreciar en la estructura que tiene el mismo texto. Noten lo que Pablo hace. Pablo afirma que en Dios no hay ninguna injusticia. ¿Lo vio? Ahora, ¿cómo Pablo razona sobre esto? Dice, de ninguna manera. Y viene entonces la primera razón. ¿Ve cómo comienza el verso 15? Cuando dice, pues, ahí tenemos una primera razón. Ahí tenemos a continuación una cita de lo que Dios dice. ¿Notó la argumentación? El razonamiento de Pablo sobre por qué Dios es justo y en Él no hay ninguna injusticia es nada más y nada menos que una cita de lo que Dios mismo dice en su palabra. ¿Lo vio? A Moisés dice, Él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. En este razonamiento, en esta razón, en esta primera razón que Pablo presenta, viene entonces una consecuencia, una implicancia. Si Dios dice lo que dice, la consecuencia de esto, la implicancia de esto, es lo que dice el verso 16. Entonces, si Dios dice esto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Entonces, allí tenemos, del 15 al 16, la primera razón de por qué Dios no es injusto. En el verso 17 al 18 vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Pablo vuelve a la carga, digamos, y presenta una segunda razón. ¿Y cómo comienza la segunda razón de Pablo? Verso 17, la escritura dice a Faraón. Y continúa el desarrollo y de vuelta tenemos una consecuencia, verso 18. De manera que, si esto dice las escrituras, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí están las dos grandes razones de Pablo para decir que Dios no es injusto. Bueno, da la sensación, podemos coincidir en esto, que la defensa que Pablo está haciendo de Dios que no es injusto no es muy sólida. No es una defensa muy fuerte. Parece ser. Uno puede ver que aparentemente Pablo está argumentando que Dios no es injusto y está casi diciendo exactamente lo mismo que ha dicho antes. Vamos a ver esto. Mire verso 11, lo que Pablo dijo. Lo que está diciendo ahora
son las razones del por qué Dios no es injusto. Y estas razones aparecen porque alguien pudiese objetar la justicia de Dios. ¿Y por qué alguien pudiese objetar la justicia de Dios? Por lo que Pablo acabó de decir, verso para atrás. ¿Y qué es lo que dijo? Mire verso 11. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Afirmó esto Pablo. Y uno pudiese decir, ¿y acaso esto no es injusto? Y mire cómo razona Pablo en el verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y esto no es lo mismo que acabo de decir? Piensen esto. ¿No son similares? No por las obras. Y ahora está diciendo otra vez, no depende del que quiere ni del que corre. Y acabo de decir que el propósito de Dios en la elección tiene que permanecer. Y que vuelvo a afirmar en el verso 16. Que Dios tiene misericordia. Piensen esto. El razonamiento que acabamos de ver en la argumentación de Pablo es algo como esto. Dios elige sin tener en cuenta lo que el hombre pueda hacer, porque Dios elige sin tener en cuenta lo que el hombre pueda hacer. Ahí tiene el razonamiento que Pablo está haciendo. Dios elige al hombre sin tener en cuenta lo que él pueda hacer. Lo dijo con los ejemplos de Isaac, con respecto a Jacob y Esaú. Ya lo dijo. Y el gran razonamiento es que Dios hace esto porque Él elige a los hombres sin tener en cuenta lo que puede hacer. Parece extraño argumentar así, ¿no? Vamos a verlo de nuevo. Verso 13, mire lo que aparece en el verso 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Lo vio? Ahora mire el razonamiento de Pablo. Verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. De nuevo, el razonamiento es algo como esto. Dios tiene misericordia de quien quiere, y ¿sabe por qué esto es así? Porque Dios tiene misericordia de quien quiere. ¿Lo vio? Eso está haciendo Pablo acá. Y alguno pudiese decir de manera correcta, bueno, esto es un argumento circular. No se argumenta así. Si nosotros argumentásemos así, sería un error de lógica, sin lugar a dudas, porque somos falibles. Pero ¿de qué otra manera, piense por favor, de qué otra manera Dios puede ser justificado? Sí, es que esto se puede decir. ¿Cómo Él puede ser justificado si no es de la única manera en la que Dios puede ser justificado? ¿Cómo es esto? Mediante lo que Él dice. Porque Él es justo. Todo lo que Él dice es verdadero. No hay iniquidad en Él. Él es la definición de lo que es la justicia. Él define, Él confirma, Él es. ¿Cómo vamos a justificar a Dios? ¿Vamos a filosofar humanamente para tratar de entender a un ser eterno? Mire a lo que se ata Pablo. La Escritura dice. Por eso Pablo presenta entonces dos razones basados sencillamente en lo que Dios dice. Presta atención, ¿cómo comienza el verso 15? Afirmó Pablo, en ninguna manera hay injusticia en Dios. Bueno, Pablo, ¿cuáles son las razones? Primera razón, verso 15. A Moisés dice. ¿Y quién es el que dice? Dios es el que dice. Pablo quiere que nosotros pensemos en el hecho de que Dios es justo, razonando nosotros en lo que Dios mismo habla. Así es como tenemos que razonar. Si vamos a razonar en la justicia de Dios, lo tenemos que hacer conforme a lo que Él habla. Mire cómo comienza el segundo razonamiento de Pablo, verso 17. ¿Hay injusticia en Dios? No, en ninguna manera, tajante. Bueno, ¿cuál es la razón, Pablo? Verso 17. Porque la Escritura dice a Faraón. Bueno, ¿notó el cambio? Hubo un cambio aquí con respecto al enunciado anterior. Primero es
lo que Dios dice a Moisés, ¿sí? Lo que él dice. Y ahora, lo que la Escritura dice a Faraón. Ahí está el cambio. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué primero Dios habla y después la Escritura? Porque Pablo quiere que marquemos esto a fuego en nuestra mente. Lo que Dios dice es lo que la Escritura dice. Y lo que la Escritura dice es lo que Dios dice. No hay diferencia, ninguna sola. Pablo quiere que pensemos en la justicia de Dios, no según nuestros razonamientos, sino de manera bíblica. Ese es el punto. Si vamos a decir que no hay injusticia en Dios porque Él elige, nosotros tenemos que razonar conforme lo que dice la Biblia. Y ese es el detalle más importante en la argumentación de Pablo. Ese es, no hay otro. Recordemos, Pablo está anticipando objeciones humanas que se pudiesen levantar contra la elección divina. Pero ese dilema que es humano, que es nuestro, de no entender a Dios, porque no vamos a entender a Dios completamente, ese conflicto natural en la mente nuestra necesita ser respondido con lo que Dios dice que es verdad, porque Él es justo. Como creyentes no podemos filosofar según nuestros pensamientos, no podemos. Si Dios es justo o injusto, no es algo que nosotros vayamos a determinar. Lo justo es que pensemos en la elección de la manera que Dios quiere que pensemos. Eso es lo justo. Así que aquí tenemos la preciosa afirmación que encontramos en la Biblia, a manera de título si quiere. Dios no es injusto al elegir salvar a algunos. Eso es lo que comienza afirmando Pablo en el verso 14. Y usted se puede preguntar, ¿y por qué? Porque la Biblia dice así. Es la gran razón. Primera razón, Pablo dice, y nos deja saber a nosotros, Dios no es injusto al elegir salvar a algunos. ¿Por qué? Primera razón, verso 15 al 16. Es un asunto de Dios. De Él mismo depende ser misericordioso con el hombre y no del hombre. Es un asunto suyo. Verso 17 al 18, de vuelta a nuestro título, Dios no es injusto al elegir salvar a algunos. Y la segunda razón que Pablo presenta es que Él, Dios, dispone de las personas. De algunos tiene misericordia y a otros endurece. Eso es lo que afirma la Biblia. Entonces analicemos la primera razón que Pablo presenta del por qué Dios no es injusto. Y sencillamente nos dice, esto es un asunto de Dios. De Él depende, no del hombre, de Él depende ser misericordioso. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. De Dios depende. Y me compadeceré del que yo me compadezca, así que la consecuencia no depende del que quiere ni del que corre. Depende de Dios. Y aquí de vuelta observamos lo que ya hemos observado antes. La estructura de esta primera razón que Pablo presenta es que hay una cita a las Escrituras, concretamente al Éxodo, y una consecuencia o implicancia de esa verdad que se encuentra en las Escrituras. Así que corresponde que veamos esa cita, analicemos qué es lo que Dios dice a Moisés. Y antes de hacer esto, pensemos en dos palabras que son fundamentales para entender lo que Pablo está diciendo. Y tiene que ver con la misericordia, que es una palabra clave aquí, se repite 3 veces, y tiene que ver con el hecho de que Dios se compadece, compadecer, 2 veces se repite. Misericordia significa, en general, sentir simpatía con otra persona en su miseria. Y esto es clave. Misericordia es tener simpatía con otro que está en miseria. Es preocuparse mucho
por alguien que lo necesita. Es mostrar lástima, gracia, por uno que está en miseria. Eso es misericordia. Dios está diciendo, yo voy a sentir lástima y me voy a preocupar mucho por el que yo vea y quiera compadecerme de su miseria. Compadecer es similar a tener misericordia, pero tiene otro matiz y está relacionado al perdón. Mostrar bondad o perdón. Compadecerse, tener compasión, sentimiento de angustia debido a los males de otros. Esa es la miseria. Los males de otros. Yo voy a mostrar mi perdón de ese que está en la miseria de sus males, de quien yo quiera. Por cierto, ya empezamos a aprender un poco mejor quién es Dios y quiénes son de los que Él se compadece. ¿Quiénes somos nosotros? La cita que Pablo está haciendo aquí se corresponde a lo que Dios dijo a Moisés en Éxodo capítulo 33. Ahora sí vamos a tener una mano en Romanos y otra mano en Éxodo. Allí por el 30 máximo vamos a bajar hasta el 20. Porque ambas citas acá ocurren en el Éxodo, de lo que Pablo argumenta. Y el contexto de esa cita que Pablo hace del Éxodo tiene que ver con un momento histórico. Y ese momento histórico lo podemos apreciar desde el 32, o sea, del 32 para el 33. Cuando Moisés, usted recordará esta historia, cuando Moisés había estado en el monte Sinaí, Moisés estaba recibiendo las 2 tablas que contenían los mandamientos de Dios. Y mientras Moisés estaba haciendo eso, el pueblo entiende que algo le habrá pasado a Moisés. Ya pasaron 40 días. Y se les ocurre una, entre comillas, brillante idea. Le piden a Faraón que hagan un becerro de oro, mientras Moisés está recibiendo las tablas. Mire lo que dice el 32:1. Viniendo, noten, el pueblo. ¿Quiénes vinieron a Moisés? Viendo el pueblo, que Moisés se tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y aquí tiene el contexto de lo que la Biblia va a decir en el verso 33. Así comienza. Por este suceso, Dios, sin lugar a dudas, había juzgado a Israel. Y ese día murieron 3,000 hombres, dice la Escritura. Mire lo que dice el verso 27, capítulo 32. Y él les dijo, Moisés, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. En realidad Dios pudo haber acabado con todo el pueblo. ¿Cómo sabemos esto? Por cómo comienza el capítulo 32. ¿Quiénes pidieron a Aarón para hacer el becerro? El pueblo lo hizo. Pero llamativamente, ese día mueren solo 3,000. Moisés estaba horrorizado ante esto que pasó. ¿Te recuerda? Deja hecha caer las tablas por este gran pecado que acabó de ocurrir. Y Moisés entonces intercede por el pueblo, y eso lo puede ver en el verso 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Esto es otra forma de decir, mátame. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí,
a este raeré yo de mi libro. ¿Y qué había hecho el pueblo? Pecó contra Dios, pero murieron 3.000. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. A pesar de este suceso, Dios le había asegurado a Moisés que lo llevaría a la tierra prometida. Moisés entonces vuelve a rogar a Dios, pide a Dios por su presencia, porque Moisés entendía perfectamente que él tenía una enorme necesidad, la guía y el poder de Dios para poder hacer lo que Dios le había encomendado, ir hasta la tierra prometida. Miren lo que aparece entonces, capítulo 33, verso 19. Dios entonces responde a Moisés, a los ruegos que él hizo. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Después de este suceso, entonces Moisés sube por segunda vez al monte y va de nuevo con 2 tablas. Con esta referencia rápida al Éxodo, Pablo agarra esa cita particular y se los recuerda a sus oyentes. A estos mismos oyentes que pudiesen objetar la justicia de Dios al elegir. Y Pablo fundamentalmente hace esto, les recuerda que si Dios elige tener misericordia, no es algo nuevo. En tiempos de Pablo, hace como 1500 años, Dios había elegido tener misericordia de los que eligió. 1500 años después, aproximadamente, Pablo dice, el Dios del Éxodo es el mismo que hoy sigue teniendo misericordia de quien quiere. Y nosotros leemos hoy Romanos y tenemos que volver a afirmar exactamente lo mismo. El Dios del Éxodo, que en su momento tuvo misericordia de quien quiso, que referenció Pablo en sus tiempos para argumentar a las posibles objeciones de que Dios es injusto, sigue siendo el mismo Dios de hoy. Tiene misericordia de quien Él quiere. No es algo injusto. En el relato, y con respecto al pecado del pueblo, si Dios aplicase solamente su justicia a la nación de Israel en ese momento, ese pueblo tenía que haber sido exterminado. Pero murieron solo 3.000 en ese día, no todo el pueblo. ¿Por qué Dios tenía que haber exterminado si aplicaba solamente su justicia a ese pueblo? Mire lo que pasó en el capítulo 20, antes del suceso del becerro de oro. ¿Qué pasa en el capítulo 20? Verso 3. ¿Qué Dios le dice al pueblo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Cualquiera que comete idolatría, haciéndose imagen, está aborreciendo a Dios. El pueblo, al pedir a Aarón que construya ese becerro de oro, estaba aborreciendo a Dios. Era una infracción flagrante, ¿cómo se dice? De lo que Dios había mandado. Piense de vuelta. Ese pueblo había oído al único Dios vivo y verdadero. Lo habían visto tronar desde el monte. Escucharon sus palabras, temblaron de miedo, pidieron a Moisés no escuchar más a Dios, que solamente él vaya y que luego Moisés venga y le diga todo lo que Dios le dice. Ellos escucharon a Dios, solamente a ellos Dios se había revelado.
¿Y qué hicieron? Y acá casi podemos repetir lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No lo hicieron. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. ¿Y qué hicieron? Un becerro hicieron. Claramente el hecho de que Dios haya indultado al pueblo y seguir guiándolos y protegiéndoles era un reflejo de su misericordia y gracia. Tengamos de vuelta presente los términos que acabamos de analizar. Misericordia y compasión. Yo voy a tener misericordia de quien yo quiera y compasión de quien yo quiera, dice Dios. Dios tuvo misericordia de la miseria idolátrica de Israel. Tuvo lástima de ellos. Les perdonó, les mostró su bondad y los introdujo a la tierra prometida. Eso es extraordinario. Y la consecuencia de todo esto, cuando Pablo referencia a Éxodo, dice Pablo, ¿te das cuenta que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia? ¿Te das cuenta? Bueno, a primera vista, si pensamos en esta frase, nosotros podemos pensar que el texto aquí está hablando de uno que quiera a Dios y está corriendo hacia Él. Pero a Dios como que no le importa. Bueno, el texto no necesariamente dice eso. El texto simplemente dice del que quiere y del que corre. Es decir, no importa lo que el hombre desee y no importa lo que el hombre haga. No está diciendo que está deseando o queriendo hacer algo malo o algo bueno. No dice. Simplemente dice, no depende del que quiere ni del que corre. Nada más. Si pensamos en el contexto en el cual Pablo implica esto, es decir, lo que Dios dice a Moisés, ese es el contexto, lo que el pueblo había querido y hacia lo que el pueblo había corrido era hacia algo malo, no era hacia algo bueno. Y sin depender lo malo que el pueblo quiso y sin depender lo malo que el pueblo hizo, Dios tuvo misericordia. Bueno, también, como el texto es neutro y no dice que sea algo malo o algo bueno, también podemos afirmar lo mismo si consideramos aún lo bueno que el hombre pudiera hacer. Si consideramos lo que el hombre pudiese hacer como bueno, aún esto no determina la misericordia de Dios. Bueno, ya casi podemos rasgarnos las vestiduras. Porque se puede entender que Dios no tenga misericordia, nosotros como humanos estoy diciendo, que Dios no tenga misericordia de alguien que hace lo malo. Podemos entender. Pero, ¿y qué hay de lo bueno? ¿Qué hay de hacer algo bueno? Bueno, pensemos de vuelta en el contexto, en la cita que Pablo hace al Éxodo. El mismo pueblo que había hecho el becerro de oro, era el mismo pueblo, no otro, era el mismo, que capítulos antes había querido y manifestado a Dios querer hacer lo bueno. Ellos habían dicho, vamos a obedecerte a Dios. Capítulo 24, verso 7. El pueblo dice, están a punto de hacer el becerro, pero acá capítulos antes el pueblo dice esto. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, dice Moisés. El cual dijo, el pueblo le responde a Moisés después de la lectura, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Haremos. Vamos a obedecer a Dios. Si querés, exagerando, minutos después estaban haciendo el becerro de oro. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que todo lo bueno que nosotros pudiésemos hacer, y pensando en Israel, está manchado por el pecado. Ese es el problema.
Acá podemos estar comprometidos y nos puede estar ardiendo el corazón examinando y maravillándonos con la palabra de Dios. De acá podemos salir reflexionando sobre nuestra propia vida pecaminosa y comprometidos con Dios a obedecerlo. 5 minutos después podemos estar diciendo una grosería, insultando a otros, no amando a nuestro prójimo y desobedeciendo la ley de Dios. Ese es nuestro problema cuando pensamos en que podemos hacer algo bueno. Decís que por las cosas buenas Dios debiera tener misericordia. El problema con lo bueno que haces es que está manchado por el pecado. Está manchado por el pecado. No existe nadie que no esté en la miseria de su pecado y por tanto todo hombre siempre va a depender de la misericordia de Dios. Todo hombre depende del perdón de Dios. Siempre. Ese es el punto de Pablo aquí en Romanos. La salvación no depende del que quiere ni del que corre. ¿Por qué? Lo acabó de decir capítulo 3, verso 9. Ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No es el esfuerzo del hombre, sino Dios mismo quien toma la iniciativa de extender su misericordia hacia el pecador. Aquellos que reciben la misericordia de Dios, lo reciben única y exclusivamente por su gracia. Por eso no es injusto que Dios salve a algunos, porque eso depende de Él, es un asunto suyo. No hay nada que el hombre pueda hacer. Eso es lo que Pablo afirma. Dios no es injusto al elegir salvar a algunos, porque claramente la salvación es un asunto de Dios. Segundo punto, la segunda razón que podemos observar es que Dios dispone de las personas. De algunos sencillamente tiene misericordia y de otros no. Dice el texto, versículos 17 y 18 de Romanos capítulo 9, porque, y de vuelta a la razón, lo que dice la Biblia. La Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, la estructura de nuevo es similar a la primera razón. De nuevo tenemos una cita que se vincula a las Escrituras, concretamente al Éxodo de nuevo, y hay una consecuencia o una implicancia de esa verdad bíblica. Si la elección de Dios queda de manifiesto en su soberanía para exhibir misericordia de quien Él quiere, ahora también, dice Pablo, la elección de Dios soberana queda de manifiesto al endurecer a quien Él quiere endurecer. La elección divina implica, no se puede esquivar. Si Dios elige, significa que algunos no eligió. Eso quiere decir. Si Dios elige, significa que algunos no eligió. Eso crea un problema, vamos a ver enseguida. Osborne, me llamó la atención lo que dice un erudito, sobre la razón por la cual Dios no es injusto. Y él sencillamente va a la soberanía de Dios para tratar de explicar esto. La misericordia y la justicia de Dios son aspectos interdependientes del carácter sagrado de Dios. Y colocar misericordia y endurecimiento uno al lado del otro está resumiendo el mensaje que Pablo quiere comunicar. Vamos a solamente mirar, pensando en los personajes que Pablo está citando aquí, para ver esta soberana elección de Dios, cómo se contrastan. Moisés era un judío, mientras que Faraón era un gentil. Ambos eran pecadores por igual. Ambos fueron homicidas, Moisés también lo fue. Y ambos fueron testigos oculares de los milagros de Dios. Ambos.
Sin embargo, Moisés fue redimido y Faraón no. Dios levantó, dice la Biblia, a Faraón con el objeto de revelar su propia gloria y poder. Y Dios tuvo misericordia de Moisés, con el fin de usarlo para libertar a su pueblo Israel, con el cual también tenía un propósito. La razón, esta segunda razón, de vuelta nos remonta al Éxodo, a ese momento histórico donde Dios juzga a la nación de Egipto con las famosas 10 plagas. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, verso 21. Dice las Escrituras esto. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Yo voy a endurecer, dice Dios, ¿cierto? Como es sabido, después de este encuentro de Moisés con Dios, Moisés va y se presenta ante Faraón, diciéndole que Dios manda que deje ir a su pueblo para que le sirva. En varias ocasiones, Faraón es confrontado y también se niega a dejar ir al pueblo. Dios le había anticipado a Moisés que él iba a hacer esto. Él iba a endurecer el corazón de Faraón para que no lo deje ir. Una y otra vez entonces, Faraón se niega a la petición que Dios estaba haciendo por medio de Moisés, y una y otra vez Dios enviaba plagas. En la plaga del granizo es donde encontramos la cita que Pablo hace en Romanos, capítulo 9, verso 16. Dios dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Y cuál es el contexto de lo que Dios había determinado con Faraón? Verso 17, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Estaba endureciendo su corazón. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, y continúa la cita bíblica. Piensen en esto. En realidad Dios pudo haber borrado a Egipto como nación de la tierra. Lo pudo haber hecho. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y Dios nos deja saber que la razón por la cual no hizo y permitió que los acontecimientos sucediesen como sucedieron, era que Él tenía un propósito. Su nombre debía ser anunciado por toda la tierra. Todo el mundo tenía que hablar de su gran poder. Y no es eso lo que hacemos hasta hoy día. No sé en Semana Santa si vio alguna película. Se suele mostrar ese momento de las 10 plagas. En la escuela dominical, nuestros hijos siguen escuchando el gran nombre de Dios por su portentosa obra, por sus milagros, dice Dios en Egipto. Hasta hoy día se sigue hablando de eso. Bueno, Él tuvo ese propósito, lo quiso hacer así. Bueno, Pablo conecta ese propósito que Dios tuvo con Faraón como una razón, y esto es increíble, como una razón por la cual Dios no es injusto. Dios hizo eso y esa es una razón por la cual Él no es injusto. Y acá nos rascamos la cabeza. ¿Cómo es esto? Eso quiere decir que Dios no fue injusto al endurecer el corazón de Faraón, como tampoco es injusto al elegir salvar a algunos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mire, Dios no es injusto. En ninguna manera lo es. Él salva a quien Él quiere y también endurece a quien Él quiere. Les voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdan a Faraón? Sí. Bueno, ¿se acuerdan cuando Dios, por medio de Moisés, anticipó que endurecería su corazón? Sí. Pero humanamente se podría decir, de nuevo, que se entiende si Dios quiere tener misericordia y salvar a hombres. Ok, aceptamos la elección. Que Dios elija salvar a algunos. Pero ¿cómo es esto de que Dios endurezca el corazón de un hombre? ¿Acaso esto ya no es malo? Vamos,
Todo bien con que Dios salve a algunos, pero endurecer el corazón de algunos. Y que esta sea una razón por la cual Él es justo. Bueno, a partir de acá se arma una discusión teológica que tiene siglos. Solamente voy a ir tirando algunas referencias para que esto no sea muy largo. También está grabado, entonces después puede ir buscando. De esta situación, algunos concluyen de manera errónea que la manera en la que Dios eligió salvar a algunos es exactamente la misma manera en la cual decidió reprobar a algunos. Y ahí viene la doctrina de la reprobación, o el hecho de que Dios no haya elegido salvar a algunos. Tomando esto, algunos fueron al extremo. Y de ahí surgen los que se conoce en el mundo evangélico como los hipercalvinistas. Y ellos dicen que Dios en la eternidad pasada, cuando no había creado a nadie todavía, arbitrariamente eligió básicamente quiénes serían los buenos y quiénes serían los malos. Eso es el hipercalvinismo. O en la discusión que tiene que ver con el sínodo de Dort, entre arminianos y calvinistas, hay una ala del calvinismo que se conoce como el supralapsarianismo. Esto es complicado, pero básicamente afirman esto. Reaccionando a esta postura tan fuerte para decir que Dios determinó arbitrariamente quiénes van a ser los malos, reacciona el movimiento que nosotros hoy conocemos como los arminianos. Y ellos van al otro extremo y dicen no. Acá es el hombre y Dios no tiene nada que ver en esta situación quien elige y determina su salvación. Como una reacción a esto que se había formulado. Ellos afirman que no hay, y acá cierro con esto, los hipercalvinistas, ultimidad equivalente. Son todas palabras medio complejas, pero hay una discusión teológica que ronda este asunto. ¿Qué significa esto? Que de la misma exacta manera en la que Dios activamente salvó a algunos, en esa misma exacta manera Dios activamente eligió reprobar a otros. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Cómo sabemos que eso no es cierto? Bueno, de nuevo, ¿quién define lo que nosotros tenemos que entender? Lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Ejemplo, Santiago capítulo 1, verso 3. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que hay viene de Dios. Nada malo viene de Él. Él no es tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Nosotros también tenemos que observar, y esto es crucial, que el texto no dice en Éxodo que Dios hizo malo el corazón de Faraón. No dice eso. Nunca dice eso. El texto dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Capítulo 4, verso 21. Cuando Dios y Moisés, o Dios comisiona a Moisés, Dios le anticipa lo que él iba a hacer con Faraón. Yo voy a endurecer su corazón. Incluso, vamos, para que esto sea más complicado, la Biblia otra vez afirma que cuando Dios dice que Él iba a endurecer el corazón de Faraón, en el capítulo 8, verso 32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Y esto es paradójico, porque así como la Biblia afirma que Dios iba a endurecer y endureció el corazón de Faraón, también está afirmando que Faraón endurecía su corazón. Y aquí aparece esa tensión humana para nosotros que no entendemos, que es irreconciliable en nuestras mentes, de la soberanía divina de Dios y la voluntad del hombre. Porque así como es cierto que Dios endureció el corazón de Faraón, también es cierto que Faraón endureció su corazón.
Ahora piensen esto, digamos, para poder responder a por qué Dios en ningún momento hizo malo el corazón de Faraón. Cuando Dios comisionó a Moisés, le había anticipado que en un momento él iba a endurecer su corazón. Pero antes que suceda eso, ese rey, Faraón, era el mismo en las 10 plagas que cuando, comenzando el capítulo 1, dice, y se levantó un rey que no conocía a José. Y era ese mismo hombre macabro que Dios dijo que después iba a endurecer su corazón, que mandó matar a todos los niños hebreos porque tenía miedo que se levanten los hebreos porque estaban, digamos, poblando Egipto. Era el mismo hombre que esclavizó a la nación de Israel con trabajos tortuosos, que hizo gemir al pueblo de Dios por liberación. Era el mismo hombre, el mismo psicópata era. Y después a ese hombre Dios endureció su corazón. Ya era malo su corazón. Me encanta lo que dice el doctor Leon Morris comentando sobre esta situación. Ni aquí, ni en ninguna otra parte se dice, y esto es clave, que Dios endurezca a nadie que no se haya endurecido primeramente a sí mismo. Ese era el caso de Faraón. Y si queremos conectar a la enseñanza que Pablo dio en Romanos capítulo 1, por cómo Dios juzga a los impíos, podemos ver en el verso 24 esto. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones. 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa es, en esencia, la doctrina de la reprobación. Que Dios a uno que es pecador elija no extender su misericordia. Que sencillamente le deje en el fango de su pecado. No hay cosa más terrible que Dios le deje a uno pecar como quiere. Ahí está desplegando su justicia. Que Dios juzgue a una persona dejándolo pecar como quiere es acumular ira para el día de juicio. Dios claramente no es injusto. El hecho es que, como lo demostró Pablo en los primeros capítulos de su carta, todos los hombres, todos son pecadores y culpables a la vista de Dios. De tal manera que nadie merece ser salvado. Por tanto, si Dios endurece a algunos, no es porque sea injusto, sino porque es lo que merece su pecado. El hombre es quien rehúsa a Dios. Si por otra parte Dios decide tener compasión de alguno, no es porque esté siendo injusto. Sencillamente a estos algunos los está tratando con misericordia. Los ve en su condición miserable. Eso éramos nosotros. ¿O quién de nosotros puede levantar la mano y decir, yo era re bueno? Vamos que hasta ahora luchamos con el pecado. Dios tenía que salvarme a mí. No, tuvo misericordia. Y si pensás que es justa tu salvación, primero hay una distorsión en el concepto de lo que es justicia, y segundo, uno no entiende que su condición es miserable como realmente lo es. Porque solamente Dios tiene misericordia de uno que se encuentra en la miseria. Solamente. La maravilla no es que algunos se salven, sino que no todos, absolutamente todos, no estemos condenados. Esa es la maravilla. Porque deberíamos estar condenados. En realidad, nosotros no merecemos otra cosa sino el juicio de Dios. Si nosotros reclamásemos a Dios por justicia, estamos pidiendo a Dios que sea justo con nosotros. Eso es condena.
Si nosotros recibimos lo que no merecemos, su salvación, eso es misericordia. En ningún caso se puede decir que Dios sea injusto. Por consiguiente, si alguien se pierde, sin lugar a dudas es su propia culpa. Pero si alguien se salva, el crédito corresponde a Dios. ¿Cómo aplicamos esto, esta doctrina? Bueno, tal vez, y como sucede a todos los creyentes, usted sufre por algunos, como Pablo estaba sufriendo que desease ser salvo. Y tal vez esté, digamos, rompiendo la cabeza en cómo hacer para, no sé, para que venga a la iglesia, para que una vez por lo menos abra una Biblia en toda su vida, para que ore, para que deje de ser como es, para que confiese al Señor. Y nos lamentamos y nos dolemos un montón. Bueno, es maravilloso, sumamente maravilloso la doctrina de la elección, porque Dios garantiza que si Él tiene misericordia de una persona, esa persona va a ser salva. Porque si dependiese de Él, nunca jamás buscaría a Dios. Nunca. Así que sin lugar a dudas hay una responsabilidad al momento de compartir nuestra fe y mandar a todos los hombres a que se arrepientan como Dios mismo nos manda. Pero también cuando hacemos eso nosotros descansamos en que Dios soberanamente va a actuar para salvar a quienes Él quiere. Hace poco hicimos un teatro acá el miércoles, ¿sí? Imagínense si los actores se rompieron el lomo y trataron de actuar lo mejor posible para que con su trabajo pudiesen convencer a las personas. Y allí tratando de ser lo más perfecto y uno de repente se levantó, se olvidó del guión, empezó a tartamudear, se perdió y uno después, ¿cómo puede ser? Ahora por mi culpa. El otro no va a entender el evangelio. Imagínense si nosotros tenemos que vivir así. Bueno, viviríamos frustrados. Porque no tenemos tal capacidad. De verdad, no tenemos tal capacidad. Nadie, incluso que nosotros invitemos a este culto, y viendo lo que nosotros hacemos, se va a convencer de que tiene que seguir a Dios. Acá va a pillar, no sé, que las sillas no están bien ordenadas, que hay una basura en el fondo, que alguno de nosotros no vino lo mejor perfumado, etcétera, etcétera, etcétera. O que somos feos y así. Si dependiese de nuestra capacidad para conquistarle a la persona y que siga a Jesús, sonamos. Porque no tenemos tal poder. No lo tenemos. Y peor si empieza a venir domingo tras domingo y empieza a conocernos a nosotros, como somos. Que somos terribles, imagínense. No, pero ese es un yapú. No le vaya a confiar a este. Y empieza a conocernos así como somos realmente. Bueno, sería trágico, ¿verdad? Bueno, hermoso es que dependa de quien Él quiera. Porque la gloria es suya. Y nos usa a nosotros. Con lo imperfecto que somos, nos usa. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque podemos ser instruidos por tu palabra. Señor, porque ella define, sin lugar a dudas, lo que nosotros hemos de creer. Ella define nuestra fe. Sin lugar a dudas, en tu palabra nosotros hallamos seguridad, convicción en este mundo confuso. Señor, nos maravillamos por tu justicia. Nos maravillamos porque tú eres verdadero, Señor. Y nos horrorizamos por quienes somos nosotros. Señor, tú has querido, porque eres bueno, porque eres misericordioso, compadecerte un día de nuestra miseria, porque éramos miserables, Señor, muertos en delitos y pecados, andando según la corriente de este mundo, Señor, y apartados de ti, lejos de ti, enemistados contra ti, tú tuviste misericordia, Señor. Y aquí estamos nosotros, tratando de entender tu maravillosa palabra, tratando de conocerte. Y aún haciendo esto, Señor, nos encontramos que somos torpes. No entendemos todo, Señor. Nuestra propia mente nos traiciona. Y a veces somos tentados
a pensar lo que no debemos acerca de tu justicia, Señor. Tú eres justo y para nada injusto. Tú por misericordia nos has salvado. Y también por tu justicia condenas, Señor. Gracias porque somos nosotros privilegiados. Entendemos lo que tú nos mandas en tu palabra, que somos responsables de ir a anunciar las buenas nuevas, Señor. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Así que nuestra comisión, sin lugar a dudas, es hablar de tu palabra confiando en que tú obrarás poderosamente para salvar un corazón duro, Señor. Gracias por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.